Escuchas El Candil con Juan Carlos Lobo. Onda Layetana, unidos somos mejores. Bueno, pues ya estamos de nuevo y nos acompaña en el Candil de los Misterios, como viene siendo habitual, Silvia. Hola Silvia, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Oye, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo un tema que va a dar mucho de qué hablar, que son las sociedades secretas. Sí, son muy secretas y muy misteriosas y suele atrapar la atención de la audiencia, también porque se han hecho muchas películas sobre ella, sobre esa temática. Y para desarrollar la sección, ¿a quién nos traes? Pues tenemos a Antonia Ángel Espino. En el teléfono. Al teléfono. Antonia Ángel Espino pues ha colaborado con muchísimos medios de comunicación y es un experto en sociedades secretas. Y ha intervenido en programas radiofónicos como El Oráculo de Visa Radio, en el programa El Círculo de Canal Sur Televisión y ha sido copresentador de A Través del Cristal de Radio Utrera. Y eso, es un experto en las sociedades secretas como los templarios, la Golden Dawn, los masones. Yo creo que sí, que a todos los oyentes les suena. Y bueno, vamos a hablar en este caso pues de estas sociedades, que bueno, en qué consiste, quiénes la formaban y qué fines tenían. Hola, buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Esperemos estar a la altura del programa y de los oyentes. Bienvenido al Candil de los Misterios y esta semana pues contamos contigo para hablar de las sociedades secretas, que yo tengo constancia que eres un experto, ya que te conozco hace un montón de tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar por la Orden de los Templarios.
Vamos a hacer una breve introducción. Eran llamados la Orden de los Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón y fue una de las más poderosas órdenes medievales de carácter religioso y militar cristiano. Fue fundada por el monje cisterciense Venado de Claraval en el año 1120 y eran pues soldados que defendían la palabra de Cristo y tenían las reglas como del monje soldado. Como característica era una vida de disciplina, austeridad, sencillez, pobreza, castidad y oración. Buenos días, Antonio. Soy Estefanía. Buenos días, Estefanía. ¿Fue una orden revolucionaria esta, la de los templarios, para su época? Por su propuesta y su apertura, los templarios fueron revolucionarios, innovadores y originales. Y por lo mismo, la vida de la orden no excedió los 200 años. Nació en 1120 y fue suprimida en 1312. De su extraordinaria historia se han conservado apenas 9 manuscritos que relatan su origen. Cada manuscrito describe la vida cotidiana de sus miembros y también la personalidad de su primer gran maestre, Hugh de Payens. Adelantados de su tiempo, fueron los precursores de la banca mundial. Pueden ser considerados como los inventores del llamado hoy en día dinero de plástico. Con sus vales podía ir uno viajar por todo el mundo conocido en aquella época sin llevar encima dinero en efectivo. Aparte de grandes banqueros, se convirtieron también en una fuerza muy poderosa, económica, política y religiosa. Desde el Papa, al que solamente le debían obediencia, hasta los reyes y la nobleza, todos los mayores estamentos se inclinaban ante esta orden, mitad guerrera, mitad religiosa, que estaba integrada por soldados monjes. Papas y reyes dependían de su poder y fortuna. Quizá por eso despertaron envidias y difamaciones para acabar con ellos, acusados de herejía, sedición y apostasía. Entre otras causas, para decretar en connivencia con el rey de Francia, con Felipe d'Anjou, Felipe el Hermoso, y con el Papa, su inmediata y sorprendente disolución, no solamente en Francia, sino en otros reinos como en Inglaterra, Irlanda, Escocia y en España. Aquí en España, los templarios que quedaron fueron bien acogidos en Aragón, en Navarra, en Castilla y también en Portugal, donde tuvieron un importante refugio. Concibieron la banca moderna como un sistema de préstamos que les hizo acumular ingentes riquezas terrenales. Podemos decir que fueron los primeros latifundistas y también ingentes riquezas bancarias, ya que con sus cheques expedidos por sus centros se denominaban encomiendas, pueden ser como unas sucursales, ¿no?, u oficinas. Esos vales, esos cheques que expedían estas encomiendas, tenían el mismo valor en cualquier lugar del mundo, fuese Irlanda, fuera Chipre. También dejaron su huella marcada en las piedras y en sus construcciones. Cobraron gran protagonismo en la construcción de iglesias, catedrales y reforma de castillos. Recordemos que el gótico entra de la mano de los templarios porque son los que tienen el poder económico para acometer ese tipo de arquitectura de esa envergadura. También estuvieron presentes en los grandes acontecimientos históricos de la época, especialmente en las cruzadas en Tierra Santa. Y en la península ibérica destacaron, por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa en julio de 1212, una de las grandes batallas y derrotas de los sarracenos bajo la espada de los reinos cristianos en aquella plena reconquista. Sobre ninguna otra orden religiosa, pese a haber perdurado mucho más en el tiempo, se ha especulado y se ha escrito tanto sobre la orden del Temple. Sobre ellos laten muchísimos misterios, tanto por la acumulación de sus riquezas, como por su poder, como por su creación, auge y disolución. ¿Existen actualmente reminiscencias de aquella orden? Lo cierto es que no hay ninguna evidencia concreta de que existan en la actualidad caballeros templarios abocados de la antigua tradición cruzada. No obstante, en 1981 el Vaticano confeccionó una lista donde se contaban todas las organizaciones que se declaraban sucesoras de los templarios. Entre quienes toman su nombre de la orden se cuentan grupos tan variopintos como los Caballeros de la Alianza Templaria contra la Droga, dedicados a enfrentar las adicciones, la Orden de los Caballeros del Temple de la Virgen María, abocado a la experimentación alquímica, y diversas hermandades y maestrazgos que poseen linaje templario. También deciden llamarse Caballeros Templarios el poderoso cártel mexicano aparecido en el estado de Michoacán allá por el 2011.
Pues nada, Antonio, a continuación vamos a desarrollar un poquito el tema de la orden de los masones. Los masones tengo entendido que era una sociedad que creía en algo llamado Gran Arquitecto del Universo, y en el fondo era un concepto amplio de la divinidad, que abarcaba todas las concepciones de Dios. Y era un concepto básico en el que el ser humano debe ser lo más ético posible, y la masonería le debía servir para perfeccionarse. Y también creían en la mortalidad del alma, que había algo más allá después de la muerte. Buenos días, Antonio, soy Dima. Buenos días, Dima. ¿Hasta qué punto nos siguen dominando los masones desde altas esferas del poder en la actualidad? Bien, se lee en el preámbulo completo de la Constitución de la Gran Logia de España, Grande Oriente Español, lo siguiente. La francmasonería tiene su fundamento esencial en la fe en un poder supremo expresado bajo el nombre del Gran Arquitecto del Universo. Sus principios se resumen en estas dos máximas. Conócete y ama a tu prójimo como a ti mismo. En los años 30 del siglo XX había contabilizado en todo el mundo unos 6 millones de afiliados, justo el doble que actualmente. Desde reyes como Jorge V, a primeros ministros como Churchill, a profesionales liberales, médicos, ingenieros, abogados, a presidentes de la República como Chirac, o a científicos como Fleming, han pertenecido a la masonería. En España, su persecución en épocas de dictadura, fundamentalmente durante la dictadura de General Franco, creó un halo de misterio, incluso místico, que ha llegado hasta nuestros días. Se han escrito miles de libros sobre su influencia y poder, siempre sobre el secreto y el poder de esta sociedad. Pero, ¿cómo se define en sí misma la masonería hoy en día? Ellos se definen como una asociación libre de hombres independientes, los cuales solo dependen de una conciencia desde la que se dedican a poner en práctica un ideal de paz, amor y fraternidad universal. Dice que tienen como objeto el perfeccionamiento moral de la humanidad como medio de propagación de una verdadera filantropía, con el ejemplo de formas y costumbres simbólicas. Impone a sus miembros el respeto a las opiniones ajenas, la prohibición de hablar de política y religión, que es lo que fundamentalmente divide a los hombres. Se reúnen en lugares especiales a los que ellos le llaman logias, donde trabajan rituales y donde se aprenden a amar a la patria, y solo admite a hombres mayores de edad, creyentes, de buenas costumbres, honorables, leales y dignos. Los masones españoles son alrededor de unos 4.000. En la actualidad existen dos grandes logias. La principal es la conocida como Gran Logia de España, Grande Oriente Español, fundada en 1887, cuenta con alrededor de unas 180 logias locales. El reconocimiento masónico de la Gran Logia de España se produjo en 1982 y nació impulsada por la masonería francesa. La segunda en importancia es la Gran Logia Simbólica Española, compone aproximadamente unos 300 miembros, y ambas cuentan con un supremo consejo que regula los ritos de trabajo. No hacen proselitismo, pero sí en 3 condiciones para el ingreso: creencias espirituales, con lo cual no admiten ateos; ser personas de buenas costumbres, es decir, no haber sido condenado penalmente por ningún tribunal; y tener la nevera llena, es decir, ser económicamente libre. Por otro lado, seguimos, la Golden Dawn fue una sociedad que nació en Gran Bretaña en el año 1888. El objetivo de la Golden Dawn fue la de recoger y proteger el legado esotérico de Occidente y su tradición legendaria y mítica. Para poder crear y mantener toda la estructura mágica, la sociedad y sus miembros se basaron en el llamado Cipher Manuscript, del que se decía que era una obra antigua que contenía los ritos escritos en clave de una sociedad secreta perdida en la bruma del tiempo. Hola Antonio, buenos días. Soy Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Antonio, ¿por qué fue el siglo XIX tan convulso desde el punto de vista de la búsqueda de nuevas ideas y de preceptos filosóficos? Bien, el siglo XIX es el llamado siglo de la industrialización. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. Tanto la ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico acuñado en 1833 por William Webber sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufriría 2 fuertes revoluciones industriales. La primera acaecida entre 1750 y 1840, y la segunda entre 1880 y 1914. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, y revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscaría alianza con el movimiento obrero, al que, para evitar su triunfo, le cederían el sufragio universal. En filosofía surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas, tanto el idealismo absoluto
pasan por el materialismo dialéctico, como el nihilismo o como el nacionalismo. En el arte demoraría en iniciar el proceso de vanguardia, pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. A finales del siglo XIX surgirían la cinematografía y la animación, gracias a los grandes avances tecnológicos de la época. Y recordemos que la locomotora de vapor fue uno de los inventos más representativos de esta revolución industrial. En medicina podemos mencionar que tiene una relación directa con los fenómenos migratorios, los hacinamientos en las ciudades y las precarias condiciones de vida de la clase trabajadora propia de la revolución industrial. La consecuencia de esa proliferación y de ese hacinamiento, relacionadas con una mala alimentación, hacían que las personas enfermeraran de raquitismo y de escorbuto. En este siglo, dichas problemáticas de estas enfermedades son cruciales para entender el origen de lo que podemos indicar como que es la medicina social, ideada por Rudolf Virchow, y el nacimiento de un sistema de salud pública como el que puso en marcha Edwin Chadwick, que darían lugar a lo que hoy en día puede ser entender como una medicina preventiva. La misma revolución industrial, con el agregado de numerosas guerras y revoluciones, generaría también un desarrollo científico generalizado que contribuiría a la instauración de condiciones técnicas para el triunfo de lo que en medicina es la asepsia, la anestesia y la cirugía. Pues nada, Antonio, muchas gracias por tu intervención en el Candil de los Misterios y te emplazamos para otro programa más. Ha sido un placer el compartir este tiempo con todos vosotros y con los oyentes del programa, y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Gracias, un saludo. Muy bien, Antonio, un saludo, que tengan buen día.